Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy jueves 1 de agosto del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Crossland, cuyo compromiso con el desarrollo del Perú se da a través de la educación, brindando oportunidades educativas para la construcción de una sociedad más informada y más próspera. Y también de Bigmont Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando por más de una década a empresas líderes y que, como empresa B, está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental. Muy bien, vamos con las noticias del frente político. Primera noticia, la Fiscalía de la Nación comunicó ayer que el área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales presentó una demanda ante la Corte Suprema para que se declare ilegal la organización política conocida como Alianza Nacional de Trabajadores Agricultores Universitarios Reservistas y Obreros, cuyas siglas deletrean pues la palabra Antauro. La Fiscalía solicita la ilegalización de este partido apelando al artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas, que se refiere a las causales de declaración de ilegalidad por conducta antidemocrática. Según argumenta, las actividades de Antauro son, abro comillas, contrarias a los principios democráticos y vulneran sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales, promoviendo atentados contra la vida e integridad de las personas, expresidentes, y la exclusión o persecución de personas por cualquier razón, comunidad LGTBIQ+, e inmigrantes, cierro comillas. Además, la Fiscalía requiere la cancelación de la inscripción de la referida organización política del Registro de Organizaciones Políticas, el ROP, y de cualquier otro registro, el cierre de los locales partidarios y que se ordene la imposibilidad de reinscripción de la citada organización política en el ROP y en cualquier otro registro. A mérito de ello, que se inhabilite, digamos, a los ciudadanos que integran la cadena de mando que resulten responsables por la conducta antidemocrática cometida por esta organización demandada. Es decir, que básicamente se le elimine del sistema para todo efecto práctico, incluidos los miembros de su cúpula. Meses atrás, en marzo de este año, el Jurado Nacional de Elecciones había certificado la inscripción de este partido en diciembre del 2023 e indicó que al Ministerio Público, que no tenía facultades para ilegalizarlo de oficio, que en todo caso le correspondía hacer esto a la Fiscalía presentando una demanda, y esto es efectivamente lo que ha pasado, así que ahora veremos qué ocurre, pero digamos que sí hay sustento legal para iniciar un procedimiento de este tipo. Segunda noticia, muy cortita. Veo que la Fiscalía de la Nación ha presentado también una denuncia constitucional contra los excongresistas de Fuerza Popular, Mario Mantilla y César Segura, por mentir en sus reportes de actividad parlamentaria, porque se ha comprobado que decían que estaban pues trabajando en la semana de representación, cuando en realidad se habían ido de viaje al extranjero, cosa que también se ha denunciado en su momento de otros congresistas, por ejemplo, el expresidente del Congreso, Daniel Salaverry. Tercera noticia, paso ahora sí a los temas internacionales de esta semana que están en el centro de la discusión. Por supuesto, la repercusión sobre lo ocurrido en Venezuela el último fin de semana. El presidente venezolano Nicolás Maduro ofreció ayer miércoles una rueda de prensa ante medios internacionales en la que indicó que los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, abro comillas, deberían estar tras las rejas, cierro comillas. En la misma conferencia, Maduro afirmó que Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, el líder de la conocida banda criminal Tren de Aragua, se encontraba, según él, en Venezuela, entre comillas, dirigiendo las operaciones en su contra. El líder chavista aseguró, también sin aportar ninguna prueba, que el gobierno de Estados Unidos había enviado a Guerrero para promover las manifestaciones. De acuerdo con la delirante narrativa del autócrata venezolano, el cabecilla del Tren de Aragua había ingresado a su país, del que se presume huyó con complicidad del gobierno de Maduro en el año 2023, con ayuda de los expresidentes colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque. Por supuesto, de esto tampoco presentó prueba alguna Maduro. También dijo, una vez más sin evidencia ni nada que se le asemeje, que habían detenido a manifestantes que, en sus palabras, vienen entrenados de Chile y Perú. Sí ya es muy evidente, como les he venido comentando esta semana, el fraude cometido en el conteo de votos en la elección presidencial de este último domingo en Venezuela, donde encuestas independientes apuntan a que Edmundo González habría obtenido cerca del doble de los votos que sacó Maduro. Ya todo lo que ha venido diciendo Maduro después, todo lo que les acabo de contar y otras cosas más, como que el Consejo Nacional Electoral no puede mostrar las actas de votación porque están siendo víctimas de un, entre comillas, ataque cibernético.
Resulta pues delirante. Esto es típicamente lo que ocurre con un autócrata cuyo poder no tiene control alguno. Puede mentir descaradamente y no pasa nada. Lo increíble aquí es la gente que le cree. Maduro, que es un líder autoritario que está reprimiendo a su gente, conduciendo a la muerte incluso ya de más de una decena de personas, sale en televisión a decir que está en una pelea entre David y Goliat e insólitamente se presenta él mismo como David, mientras que Goliat sería, entre comillas, el imperialismo yanqui, Elon Musk o quien sea que se le ocurra en un determinado momento. Todo esto es, por supuesto, absolutamente inverosímil y ridículo. Quien vea lo que ha ocurrido en Venezuela y no reconozca que esta es una elección amañada, pues o resulta supremamente ingenuo, negligentemente ingenuo, o tiene un interés político en no reconocerlo, en cuyo caso estaríamos hablando de alguien que no tiene reparos en anteponer sus afinidades ideológicas o políticas a sus supuestas convicciones democráticas, que no son tales. Cuarta noticia, sigo con Venezuela porque es, como les digo, el tema de la semana. Ayer se discutió en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, la OEA, una resolución para exigir justamente que Venezuela acredite los resultados electorales que, según ellos, dieron como ganador a Nicolás Maduro con poco más de 51%. Lo que se estaba pidiendo en esta resolución era lo mínimo que se puede exigir en una situación como la de Venezuela, vale decir que se muestren las actas. Dicho sea de paso, al final del podcast de hoy voy a hacer una comparación con lo que ocurrió en Perú en la elección de Pedro Castillo, en la que también se reclamó fraude, para que puedan ver si son casos semejantes o no. La respuesta corta es que no, pero quédense hasta el final para saber por qué. Pero volviendo a la OEA, esta resolución que, como les digo, era lo más básico que se podía exigir respecto de Venezuela, no fue aprobada porque apenas alcanzó 17 de los 18 votos necesarios. Hubo, o mejor dicho, no hubo nadie que votara en contra, pero sí hubo 11 abstenciones. Algunas de estas fueron muy llamativas, como la de Brasil y la de Colombia. Recordemos que se había dado a conocer que el presidente brasileño Lula da Silva había conversado con el presidente estadounidense Joe Biden y que se habían puesto de acuerdo, supuestamente, en exigir que se muestren las actas que determinaron el supuesto triunfo de Maduro. Estados Unidos no solo sigue en esa postura, sino que la ha llevado más allá, porque su representante para América Latina, Brian Nichols, quien fue embajador en Perú tiempo atrás, señaló que han decidido reconocer a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela, como lo ha hecho también nuestro propio país. Pero el gobierno de Lula inexplicablemente se ha echado para atrás y ha preferido abstenerse en esta resolución de la OEA. Lo mismo el de Gustavo Petro en Colombia, horas después de que su canciller saliera a pedir en una declaración pública exactamente lo que exigía la resolución de la OEA que se discutió ayer. Es decir, se hizo lo que expresamente estaba pidiendo Colombia e igual se abstuvieron. En la cobertura que se le ha dado a la sesión de ayer de la OEA, en los medios locales y en las redes sociales, veo que muchos están poniendo énfasis en el comportamiento que tuvo el canciller peruano, Javier González Olaechea, que fue muy agresivo al expresar sus posiciones e incluso tuvieron que llamarle la atención por faltas de respeto que supuestamente nunca se habían visto en la OEA, según el representante de Antigua y Barbuda. Yo no soy un defensor de las formas del canciller peruano. Creo que tiene un historial de casos en los que se ha comportado más como si siguiera siendo un opinólogo que como el canciller de un país. Y tiene, por supuesto, como se lo han hecho notar, el antecedente de haber sido él uno de los defensores más vocales del supuesto fraude electoral de Pedro Castillo, que nunca se pudo probar. Ahora, más allá de los excesos de González Olaechea, ameritaba que el Perú asumiera una posición firme de rechazo a lo ocurrido en Venezuela y de cuestionamiento hacia los países que se estaban absteniendo de votar a favor de la resolución de la OEA discutida ayer. En mi opinión personal, por supuesto que sí se justificaba, más allá de cualquier crítica que pueda tener yo hacia el canciller y sus formas, que la tengo. Sí estoy muy de acuerdo con que el Perú tenga una posición firme frente a lo ocurrido en Venezuela, frente a la incongruencia de países como Brasil o Colombia, ya ni que les digo de México, y frente a la incapacidad de la OEA como organismo multilateral de condenar un caso tan evidente de fraude electoral. Y creo que uno puede decir esto sin suspender cualquier cuestionamiento que tenga hacia lo que está pasando en el Perú, aquí mismo, digamos, en términos de debilitamiento de la democracia, con la captura de instituciones autónomas por parte del Congreso o la represión o las violaciones de derechos humanos que ha cometido el gobierno. Pero siendo esto gravísimo, como les he comentado muchas veces en el podcast, no es equivalente en términos de gravedad con lo que está ocurriendo en Venezuela, que es muchísimo peor por varios grados de diferencia. Quinta noticia, en la OEA no se logró aprobar, como les digo, esta resolución, y esto dejó descolocado a su secretario general, el uruguayo Luis Almagro, que se había pronunciado justificadamente en términos muy duros contra Venezuela.
Pero Almagro me refiero, ha salido a decir que presentará un recurso legal ante la Corte Penal Internacional para que ordene el arresto de Nicolás Maduro. Almagro acusó a Maduro, según cita la agencia EFE, de haber cometido, entre comillas, un baño de sangre tras las elecciones del domingo, cosa que había amenazado que iba a ocurrir si es que perdía la elección. Cabe recordar que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ya investiga a Maduro desde el 2014 por presuntos delitos de lesa humanidad. Y también hay que recordar que en su rol de alta comisionada de derechos humanos de la ONU, la expresidenta chilena Michelle Bachelet acreditó la comisión de violaciones a los derechos humanos en Venezuela, incluido el encarcelamiento de presos políticos, que, como les decía, es lo que quiere hacer ahora Maduro con María Corina Machado y Edmundo González. Ok, hasta aquí las noticias de hoy, pero les comenté que quería compartirles en el espacio de la reflexión del día un comentario sobre, o mejor dicho, comparando lo que se está exigiendo en Venezuela frente a las denuncias de fraude electoral con las que se presentaron en el Perú tras la elección de Pedro Castillo en el 2021. Fíjense, en el Perú cuando votamos en la elección presidencial, por ejemplo, nuestra cédula de sufragio va a un ánfora, ¿no? Recordemos que es un voto secreto, y esta es parte del conteo que se hace al final del día y que es supervisado por los miembros de mesa, por los personeros de los partidos y por el personal de la OMPE. Son varios pares de ojos que supervisan ese conteo, que luego se traduce en un acta, que firman los involucrados y que se sube de forma digital a internet para que todo el mundo pueda revisar. Es decir, cualquiera de nosotros puede entrar a la web y ver el acta de la mesa en la que votó. De eso queda registro y está ahí para ser revisada. Lo que sí se hace es eliminar las cédulas de sufragio individuales, porque así opera nuestro sistema electoral, como muchos otros. Lo que manda es el acta, y por eso las seguridades y garantías tienen que estar puestas en que las actas reflejen el conteo real. Para eso están, como les digo, los miembros de mesa y los personeros de los partidos. Ese es justamente su rol. Ok, en el Perú cuando se dijo que hubo fraude en la elección de Pedro Castillo, mucha gente salió a decir, entre comillas, muestren las actas de manera equivocada, porque las actas, como les digo, son públicas y cualquiera las puede ver. En realidad lo que querían decir o lo que estaban tratando de pedir era que muestren los votos individuales, pero esos, como les digo, se eliminan no solo en esta última, sino en cualquier elección presidencial, y esa es una característica de los sistemas electorales en general, no específicamente del peruano. Aunque mucha gente sigue pensando que hubo irregularidades en la elección de Castillo, no hubo una sola denuncia de algún votante que dijera o acreditara que le habían suplantado la identidad o falsificado su firma. Y varias organizaciones independientes que no podrían ser calificadas pues de castillistas hicieron el análisis matemático y mostraron que el resultado anunciado por las autoridades electorales peruanas era creíble y coherente con las encuestas, más allá de la opinión que uno pueda tener de Pedro Castillo, que por supuesto yo opino que es un golpista, lo he comentado extensamente en el podcast. Ahora, fíjense la diferencia con Venezuela. En Venezuela la autoridad electoral no quiere siquiera mostrar las actas. Esas que en el Perú están digitalizadas y a vista y paciencia de cualquiera, en Venezuela no se pueden ver. Eso es lo que está pidiendo o están pidiendo varios países, que se muestren esas actas, porque si el triunfo de Maduro fuese real, no tendrían problemas en enseñarlas, sería lo que se esperaría normalmente de su sistema electoral. Pero no lo están haciendo, con la excusa dada por Maduro de que están siendo objeto de un, entre comillas, ataque cibernético, que es, como les digo, ridícula. Y frente a eso ha habido encuestas de entidades independientes como Edison Research que han mostrado resultados que no solo se apartan por algunos puntos de lo anunciado oficialmente, sino que son radicalmente distintos. La autoridad electoral venezolana dice que Maduro ganó con 51%, mientras que esas encuestas señalan que Edmundo González obtuvo 65% del voto, el doble de lo que registran para Maduro. Y no solo eso, los personeros de la oposición han hecho bien su trabajo y tienen en su poder una cantidad de actas mayor al 70% de todas las emitidas en Venezuela. Y con eso, con esas actas, pueden demostrar que el voto para Edmundo González es consistente con lo que muestran las encuestadoras y que la tendencia es matemáticamente irreversible. Entonces, simplemente para aclarar, estamos hablando de situaciones completamente distintas si comparamos lo que acaba de pasar en Venezuela con lo ocurrido en Perú en el 2021. Y eso que ni siquiera entraba a analizar otras acciones que también uno perfectamente puede decir que constituyen fraude electoral, como haber sacado de carrera sin base legal a la candidata María Corina Machado y a quien vino después de ella, entre otras violaciones que tienen que ver con, por ejemplo, el uso, digamos, no equitativo de los espacios en los medios de comunicación, etc. Una serie de cosas que ya les he comentado en podcasts anteriores. Entonces, simplemente para aclarar
que no estamos hablando de situaciones comparables si tomamos por un lado lo que ha pasado en Venezuela este último fin de semana y lo que se dijo que pasó en Perú en el 2021. Muy bien, eso es todo por hoy, que tengan un buen día, un agradecimiento nuevamente a nuestros auspiciadores, la Fundación Crossland y Big Man Group, y que estén todos muy bien, y nos escuchamos mañana. Adiós.